Entonces a nuestro tiempo ya de palabra, podemos abrir nuestras Biblias o los bosquejos en el libro de Nahum, este profeta menor, tal vez no tan conocido, casi nunca leemos este libro. Y para esto, pues quisiera mencionar cuántos de ustedes han visto digamos la nueva saga de superhéroes, Los Vengadores. Es toda una nueva historia de los mismos superhéroes, pero pues que ahora están trabajando juntos, y es difícil a veces encontrar y seguir quién empezó primero, quién es el uno o el otro. No sé si lo han visto en los diferentes, en cine o en los diferentes medios. Una vez le preguntaban al creador de este nuevo concepto, el señor Stan Lee, le decían, ¿cuál fue el primer superhéroe de esta saga? Entonces, obviamente, por la nacionalidad de caballero, el primer superhéroe de esta saga es el Capitán América. Y entonces le preguntaban a él, al director, al coordinador de esta serie, le decían, ¿y por qué le ponen ese nombre de Los Vengadores? Porque suena como demasiado agresivo en un mundo como el de hoy. Y él decía, es que son vengadores porque el mundo está lleno de matones y se necesitan vengadores para que ayuden a las personas que están siendo afligidas en todo el mundo. Ese es el concepto que tenían de día de hoy. Hoy vamos a hablar de nuestro Dios como el último vengador. Yo sé que el mismo concepto a veces nos suena chocante, y créame que para aquellas personas que enseñamos de la Biblia, el tema de Dios como vengador es uno de los temas más complejos de enseñar, porque creo que es un poco más aceptado, y el mundo de hoy acepta más el Dios de amor, y es así, el Dios consolador, el Dios que concilia, pero más complejo hablar del Dios vengador. Es más, ¿saben qué significa en español el nombre del profeta Nahum? Nahum en hebreo significa el que consuela, el que apoya, el que anima. Imagínense. Y si han leído el libro de Nahum, es cortico, solamente 3 capítulos, habla del Dios como vengador. Y es que en la naturaleza de nuestro Dios, o este pasaje básicamente está diciendo, nuestro Dios no es un Dios distante, no es un Dios indiferente, no es un Dios que solo le preocupan por allá las cosas del cielo. Es un Dios que está presente en las cosas del mundo. Y cuando vemos cómo está el mundo a nuestro alrededor, a veces nos preguntamos, o por lo menos la gente sí nos va a preguntar, y en este mundo con tanta maldad, ¿dónde está Dios? Otra pregunta más directa, ¿por qué Dios permite? Está bien, no causa, pero ¿por qué permite tanta maldad? Dios no está apartado del mundo. Y en su naturaleza, para entender la relación de Dios con la humanidad, tenemos que entender su naturaleza de amor, pero también su naturaleza de juez. Veíamos hace 8 días el profeta Jonás, donde Dios llamó a Jonás a predicar a Nínive para que se arrepintieran, y el Señor tuvo misericordia de esa ciudad, y también tuvo misericordia del mismo profeta Jonás, que fue desobediente durante los 4 capítulos de ese libro. Aquí vemos otro profeta hablando a la misma ciudad, enviado por Dios 100 años después, más o menos. Nahum fue levantado dentro del reino del sur para proclamar 100 años después a esa misma ciudad de Nínive. Dios le había dicho primero a Jonás,
predica que se arrepientan, y se arrepintieron, ¿recuerdan? Y el Señor no los destruyó. Sin embargo, no permanecieron así. Al poco tiempo volvió Nínive y todo el imperio asirio a ser un imperio de maldad, de tortura. Recuerden, era el imperio con el ejército más poderoso de aquella época, pero también el más cruel. La gente del reino del sur del pueblo del Señor, orando y viendo el sufrimiento de los israelitas al norte, decían: Señor, ¿no vas a hacer nada con nuestro pueblo? ¿No vas a defenderlo? Los asirios tenían prácticamente diezmado, particularmente crueles con nuestros, llamémosle, primos del norte. Señor, ¿no vas a hacer nada? Y a veces, en el día de hoy, nosotros en medio de tantas cosas, a veces decimos: Señor, ¿dónde estás? Bueno, en aquella época, Judá y el rey Josías, un rey reformador, uno de los buenos reyes que tuvo este pueblo, en medio de esas reformas al sur, levantó a este profeta que dice Nahum 1:1. Pongan atención a este pasaje, porque estos pasajes también están en la Biblia. Qué pena. Sí, pero a veces dicen: no, es que no, están en la Biblia. Y no es uno, no es solo el libro de Nahum, son varios libros. Dice así: profecía acerca de Nínive, libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos. No tenemos ni idea dónde quedaba Elcos, era un pueblito, pero ni idea, no se tiene registro realmente histórico de dónde era. Manifestación del Señor. El Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza, Señor de la ira. Este sí es un pasaje para aquellos que les gusta fuego consumidor, como decía el pastor Miguel. Fuego consumidor. Pues sí, aquí está, qué pena, pero Dios dice ahí: el Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. El Señor es lento para la ira, imponente en su fuerza. El Señor no deja a nadie sin castigo. Tremendo. Esto está al comienzo de este libro y uno dice: uy, Señor, nuestro Dios es un Dios que escucha a aquellos que sufren, a aquellos que son oprimidos, a aquellos que son maltratados, a aquellos que son abusados. Sí, nuestro Dios nos invita a perdonar. ¿Recuerdan hace 8 días? Nos invita a ser misericordiosos, pero no quiere decir que la maldad y el abuso sea algo que el pueblo de Dios y nosotros como cristianos simplemente no lo toleramos. Nuestro Dios no está diciendo que el abuso, la opresión, la agresividad, el ser maltratador, el matoneo que está de moda ahora, y a propósito, el matoneo que más se ve es el familiar. Porque qué pena, pero a veces en una sociedad como la nuestra, qué bueno es decir: Señor, ¿cuándo vas a acabar con todos esos políticos corruptos, con todas esas guerrillas, con todos esos criminales? Sí, pero recuerden que es el mismo Dios que también ve esos abusos que están ocurriendo allí en la empresa, con este trabajador sencillo, en casa, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Un tipo de Dios se presenta aquí como el vengador de todos. No es solamente como del pueblo de Dios, y esto es importante porque dentro del concepto de la cosmovisión del día de hoy,
nos parece muy complejo aceptar que exista un Dios que esté por encima de todos, independiente de lo que crean. Pasa como en aquella época, existían dioses para una cosa, para un pueblo y para el otro. Se supone que la gente se sometía al Dios de su región, pero no existen dioses de regiones, existe el único Dios y Él va a vengar cualquier aflicción donde esté ocurriendo, independiente del credo que tengas. Esto es complejo, yo sé aceptarlo en el día de hoy, porque en el día de hoy para mí una forma de afectar esta soberanía de Dios es decir, nuestro Dios es un Dios para una creencia personal. Es decir, el Dios que es para nuestra vida devocional, para nuestro propio, llamémosle, consumo personal, pero nos cuesta aceptar que Dios no se presenta así. Dios es el Dios que está por encima y va a castigar la maldad, creas o no en Él. Es como se presenta aquí. De cualquier nación, de cualquier familia, de cualquier individuo que sea abusador. Hay muchas formas de abuso y el Señor va a reprender y forma parte de esa naturaleza. A veces pensamos como creyentes, yo sé que es difícil, a todos nos cuesta, depende del escenario donde estemos, decir esto en un ambiente laboral o en un ambiente académico suena absolutamente retrógrado. Y lo entiendo. Pero dentro del punto de vista de la lógica de Dios, es lógico que exista un Dios así. Frente a al Dios que es vengador, hoy voy a mencionar solamente 3 conceptos que lo destacan en el libro de Nahum. Primero, la venganza de Dios fluye de su bondad. ¿Cómo así? Vamos a ver. Nahum 1:7 al 8 dice, ¿qué dice la primera frase de este? En el capítulo que está hablando del juicio del Señor. Bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confían. Pero dice, pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora, aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. En Dios, quiero que piensen en este concepto. En Dios, tal vez en tu mente, en mi mente, existe una tensión en hablar del Dios de amor y el Dios de juicio. Para Dios no existe esa tensión. No existe esa contradicción. Para nosotros es difícil entender ese misterio. Pero no es como algunos, inclusive críticos de la fe cristiana dicen, sobre todo el Antiguo Testamento, es que en el Antiguo Testamento está ese Dios. A mí me gusta el Dios del Nuevo. El problema es que es el mismo. Y no es que existe un Dios que es bueno y el otro, no. A veces pensamos que nuestro Dios Padre es como el padre abusador o el padre alcohólico. Que la familia, cuando llega ese tipo de padre, cuando llega un papá así abusador o alcohólico, si algunos han tenido esa tragedia de tener a alguien así en casa, la familia no sabe con qué cara va a aparecer. Si llega el abusador o llega el papá consentidor, porque así pasa. Cualquiera que haya tenido ese trauma familiar sabe lo difícil que es. Y mi papá hoy, ¿cómo llegará?
¿Será que aparece el bravo? ¿El que viene a vaciar a todo el mundo, a tirar todo? ¿O será el bueno que viene hoy y como que uno dice, ay, que venga el... que no? ¿Qué hacemos? Ese no es nuestro Dios. No es que nosotros... ¿Y ahora cuál Dios se va a parecer? Dios Padre a nosotros. ¿Será el que castiga? No, es el Dios, el mismo Dios. No es un Dios caprichoso. Es más, su bondad nos cueste trabajo entender, pero el texto bíblico lo menciona. Su bondad hace que actúe contra el mal. Miren, tengo unos amigos misioneros que trabajan en Centroamérica. Trabajan con una red que hay de instituciones que protegen a niños huérfanos, instituciones cristianas. Y estos misioneros son maestros y ellos van por diferentes sitios y enseñan y animan a las personas que trabajan en estas instituciones, y también hacen un poco de consejería y animan sobre todo a los que trabajan allí. Y cuando uno habla con ellos, me dicen, es una pareja ya adulta, sus hijos ya están grandes, dicen, Juan Carlos, usted no sabe las historias que escuchamos de los niños de esas instituciones. Ustedes no saben, me dice, tú no sabes lo que es eso. Y una vez uno de ellos, el Señor me decía, escuché a uno de los niños que se mostró más afectuoso conmigo mientras estuve allí. Ellos enseñan, además también enseñan inglés, y me contó su historia de maltrato y sufrimiento. Y saben, mi amigo es un buen hombre, buen cristiano, y llega y dice, cuando escuché la historia de ese joven, mi corazón se llenó de una rabia, de un sentimiento de decir, Dios mío, ¿cómo pueden haber un padre que se ¿sí? Él lo dice, él es un buen cristiano, dice, a mí me daban ganas, mis sentimientos se llenó como de que fuera destruido ese tipo, que tanto sufrimiento le causó a este jovencito. Cuánto dolor estará en el corazón de nuestro Padre Celestial al ver tanta maldad, pero sobre todo, porque este es el concepto en Nahum, un imperio abusador, de tanto abusador en el mundo. ¿Cuánta bondad tendrá que el Señor tener para no haber acabado con esto hace tiempos? Cuando decimos, y a veces una frase muy mal entendida entre los cristianos, todas las cosas ayudan a bien para el que cree, ojo, porque a mí no vengan con el cuento, en la Biblia no dice que el abuso ayuda para bien de los que creen. Eso es otro contexto, que todas las cosas no, la maldad es maldad. Uno no puede decir, como cristianos no somos llamados a, porque todas las cosas ayuden a bien al que creen, aceptar la maldad. No, la maldad es la maldad. Nuestro Dios Redentor sí es capaz en la vida de cada creyente, aún del sufrimiento y del abuso, restaurar a esas personas para hacer bendición a otros. El Señor puede hacer eso. Pero no confundamos que el maltrato, el abuso, la maldad está siendo permitida por nuestro Dios. No es así. A lo malo hay que llamarlo malo, y a lo bueno, bueno. Y en nuestro Dios no hay tensión entre el Dios de la venganza y el Dios de la consolación. No hay tensión. Nuestro Dios no está atado de manos en estos días
en el mundo. No, no, no. Él está obrando en medio de estas circunstancias. El segundo concepto que hay en el libro de Nahum es aún más duro. Si de esto les parecía como, uy, esto aquí está como... El segundo concepto es más. La venganza del Señor es justa. Es decir, al Señor no se le va la mano, pero es justa. ¿Qué quiere decir? 2:1, Nahum 2:1. Nínive, un destructor avanza contra ti, así que monta guardia en el terraplén, vigila el camino, renueva tus fuerzas, acrecienta tu poder. Nahum 3:18-19. Rey de Asiria, tus pastores están amodorrados, tus tropas escogidas se echaron a dormir, tu pueblo anda disperso por los montes y no hay quien los reúna. Tu herida no tiene remedio, tu llaga es incurable. Todos los que sepan lo que te ha pasado celebrarán tu desgracia, pues ¿quién no fue víctima de tu constante maldad? Nosotros nos podemos equivocar. En los juicios del Señor, no. Y Asiria realmente desapareció. Pero su misma corrupción interna fue la que fue instrumento de Dios para que este imperio desapareciera. Y habla de que era un imperio que a los pueblos conquistados los torturaba a sus líderes, pero también dispersaba a las familias para que no tuvieran oportunidad de volverse a levantar. El Señor utilizó el mismo juicio para este imperio. El Señor es justo. El momento adecuado en la proporción adecuada. A veces en las circunstancias que vivimos, Señor, ¿por qué no has obrado antes? No lo sé. Pero el juicio del Señor no tarda. No es que se le olvidó. Pero el libro de Nahum nos muestra que el Señor en determinado momento dice, ya basta. Ya basta. Para mí, qué tremenda situación estar en ese momento. Cuando el Señor dice, ya basta. Y como vamos a ver más adelante, no solamente si sabemos la historia de Israel, el Señor no solamente se la aplicó a Siria, sino al mismo Israel. Que a veces hubo épocas que le dijo, Israel, ya basta. Para nuestras vidas, ojo con pensar que el Señor, pues ahí nos lo pasamos. En algún momento el Señor va a decir, ya basta. Y en tercer lugar, cuando dice ya basta, la venganza del Señor, yo sé, a mí todavía me cuesta mencionar el término, pero es que no hay otro, ese es el término que se usa. La venganza del Señor es personal. Nahum 2:13. Pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor omnipotente. Es decir, el juicio de Dios no es un concepto. Es Dios diciendo, ahora yo
voy en contra de esa maldad, personalmente. Reduciré a cenizas tus carros de guerra y mataré a filo de espada a tus leoncillos. Pondré fin en el país a tus rapiñas y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. Tremendo. Nahum 3:5. Aquí estoy contra ti, afirma el Señor Todopoderoso. Te levantaré la falda hasta la cara para que las naciones vean tu desnudez y los reinos descubran tus vergüenzas. Quienes conocen la historia del imperio asirio saben toda la deshonra con la cual desapareció. El Señor está en contra del opresor y está a favor de los oprimidos. Pero es un asunto personal. Y ahí coloqué algunos elementos para ir en medio de esto y de crear esto, lo que está el mensaje de Nahum. Debemos entender el mensaje también en el contexto general de la Biblia. Ojo, porque creo que a veces chocamos tanto con estos términos, es porque no vemos frente al contexto general de la Biblia. Primero, porque Dios nos vengará, no necesitamos buscar la venganza por nosotros mismos. Eso es muy, muy importante. Y esto se refiere hasta de las pequeñas cosas, ¿no? Que a veces a ese jefe que nos la tiene velada uno lo busca y ya se dará, ¿no?, la oportunidad y le voy a caer. No, Señor. El Señor será el que nos vengará. A todos los que son maltratados y oprimidos, el Señor nos vengará. No podemos asumir esa justicia en nuestras manos, no lo podemos asumir. Pero recordemos algo que sí se relaciona con el Nuevo Testamento también. Porque decimos, ¿cómo puede ser un Dios así? A ver, recordemos y vamos al Nuevo Testamento. En la cruz, Jesús sufrió en solidaridad con todas las víctimas que ha habido y habrá en la humanidad. Jesús, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios. En la cruz Jesús sufrió por los pecados de todo victimario, creyente o no creyente. Es tremendo esto. La cruz de Cristo también cobija a aquellos que no creen en Él. Por eso estamos aquí, para extender el reino. Porque la reconciliación también es un mensaje para aquellos que han abusado. Por eso Jesús murió, el Hijo de Dios, de todos los victimarios. Jesús sufrió por el pecado de cada uno de ellos. Nahum 1:6 dice: ¿quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién podrá resistir el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, ante él se resquebrajan las rocas. Nuevamente, fuego consumidor. Romanos 2:2, el apóstol Pablo pone en contexto de la cruz. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgarás a los otros y sin embargo haces lo mismo que ellos?
Esto es sumamente delicado. Ojo con eso. Que juzgas a los otros y terminas haciendo lo mismo. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Aquí está hablando a creyentes. Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Estos son los pasajes que usualmente no los memorizamos, ¿cierto? Esto no, pero hay que hacer, pues, porque sin embargo, avanza Romanos en su teología y en su discurso y dice, Romanos 5:9, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder de la ley. Por eso Dios envió a su Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en su naturaleza humana. En resumen, en la cruz Jesús sufrió el peso de la venganza de Dios. Porque ninguno seríamos libres de el castigo. Nahum nos exhorta a decir, nuestro Dios es un Dios bueno y es un Dios justo, y para Él no hay problema. Para ti y para mí sí. Primero porque no lo entendemos, porque juzgamos el mundo, juzgamos a todo el mundo, pero para Dios no hay problema. Dios, en medio de tanto sufrimiento, no está quieto. El tema de hoy no es el sufrimiento, hay muchos otros pasajes al respecto. Nuestro Dios no dejará sin castigo a aquel que abusa de otro ser humano. Esto es para todos. Créame que no escoge este pasaje para el Día del Padre. No lo escoge. No. Juicio con fuego del cielo para todos los papás. Pero, qué tremenda necesidad hay en nuestro país de que los padres nos arrepintamos y nos acojamos a la gracia, al perdón de nuestro Dios a través de Cristo. ¡Qué necesidad! Y no es un secreto en nuestra cultura. Nuestro país fuera muy diferente. No digo que no hay mujeres abusadoras como dice la canción, sí las hay, pero en este país el abuso del hombre en su papel de padre es abandonos, inconsistencias, mal ejemplo,
Nuestro Dios tiene provisión de salvación, pero llega un momento en que nuestro Dios dice, ya basta. Gracias al Señor, a que ese Dios tanto nos ama que dio a su Hijo para que Él recibiera toda esa culpa, toda esa venganza, para que tú y yo podamos ser libres de esa ira del Señor y estar en comunión con Él. Buen momento para orar, enderezar los caminos. Nuestro Dios no es un Dios distante, no es un Dios que ve el sufrimiento del mundo y no hace nada. No, no, no. No es el Dios que ve el sufrimiento de las familias y no hace nada, sí hace. Acojámonos a ese Dios que ha dado la provisión en Cristo para salvación. Que el Señor nos permita, como dice el apóstol Pablo, examinar nuestra condición de pecadores y poder decir, Señor, límpianos, perdónanos, porque Jesús murió en la cruz por todos, también los victimarios. A su lado había uno que se arrepintió, ¿se acuerdan? Y este hombre no estaba ahí por ser buena gente, pero dijo, porque has permitido que la paz de Dios llegue a tu corazón, hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor murió por cada persona que también abusa o maltrata a otros, para arrepentimiento y para transformación. En eso lo necesitamos en nuestras familias. Oremos. Señor nuestro, gracias por que has provisto el camino de salvación en tu Hijo. Señor, en este momento tú hablas a nuestro corazón y pides que examinemos si en alguna forma estamos maltratando a otro ser humano. A veces hasta los hijos maltratan a los padres. Señor, permítenos en este momento el arrepentimiento antes de tu ya basta. Permítenos cambiar, permítenos liberarnos de todo ese mal que hay en nuestro corazón por el cual abusamos de otros. Señor, te entregamos nuestra maldad, nuestra naturaleza, nuestras vidas rendidas a ti. Reconocemos que nuestro corazón necesita transformación. Y en este momento en oración, tal vez algunos es la primera vez que necesitan decir, Señor Jesús, entra a mi vida, cambia esa condición que hay en mí y libérame de ser esa persona, hombre o mujer, que maltrata a otros. Señor, permíteme experimentar tu gracia y tu amor y que eso sane mi corazón y me permita amar a otros, sobre todo los que están a mi alrededor. Señor, gracias por morir y recibir en ti toda la ira que mereceríamos en este momento. Señor, gracias por tu salvación y por tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén y amén.